Hoy, en Científicos y Científicas en Escena, tenemos una conversación fascinante con la doctora Sonia Zúñiga, quien ha estado en la primera línea de la investigación del SARS-CoV-2, el virus responsable de la pandemia de COVID-19. Pero más allá de su destacada labor científica, conoceremos las historias personales que la han motivado y formado a lo largo de su carrera. Acompáñanos mientras exploramos el lado más humano de la doctora Zúñiga y descubrimos cómo su pasión por la ciencia la ha llevado a enfrentar uno de los mayores retos de nuestra era. Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos Científicos y Científicas en Escena. Muy buenos días a todas y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una entrevista más de nuestra sección Científicos y Científicas en Escena. El día de hoy tenemos el placer de contar con la doctora Sonia Zúñiga. Yo soy la maestra en Ciencias Ariadna Andrade y muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Gracias a vosotros por invitarme. No, nosotros encantados de tenerla aquí con nosotros. Y bueno, sin darle más largas, quisiera empezar esta entrevista. Nos gustaría saber y conocer a nosotros y a la audiencia quién es la doctora Zúñiga, desde dónde nació, en qué instituciones ha realizado sus estudios y actualmente en dónde trabaja. Bueno, pues así, haciéndolo muy corto, yo nací en Madrid y estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, estudié Ciencias Químicas y posteriormente escogí la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular. Y posteriormente realicé mi tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular, también es del CSIC, mixto CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, sobre genética de levaduras. Y posteriormente, después de mi tesis doctoral, me incorporé en el año 2001 al laboratorio de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología, donde he desarrollado ya toda mi carrera científica, por así decirlo. Yo ya me considero más una viróloga que una levaduróloga, por decirlo de alguna manera. Sí. Y recientemente allí, digamos que realicé mi periodo postdoctoral, posteriormente como investigadora senior y recientemente me he incorporado como científica titular, ya con un puesto fijo en el mismo laboratorio, haciendo el mismo tipo de trabajo, pero ya como investigador principal, por así decirlo. Ay, no, ha tenido una trayectoria muy memorable, doctora. La verdad, envidiable también. Así que muchísimas felicidades y gracias también por compartirnos todo su trabajo. Y nos gustaría saber un poco más acerca de esa investigación que realizó con el coronavirus. Si nos podría explayar un poco más acerca de eso. Claro que sí. Nosotros, el laboratorio, el grupo, lleva 35 años trabajando con coronavirus, no es algo nuevo. Cuando yo me incorporé al laboratorio era un muy buen momento, considero yo, porque el grupo fue el primero en el mundo que consiguió la tecnología para hacer ingeniería genética de coronavirus, que permite modificar los genomas y permite hacer muchos estudios que antes no se podían hacer. Entonces, yo entré en ese mismo momento en el laboratorio. Primero, realizando estudios básicos del mecanismo de expresión de los genes del coronavirus. Trabajábamos con un coronavirus porcino como modelo. Y ya posteriormente, en el año 2003, emerge el SARS coronavirus, que es el primer coronavirus mortal para el hombre. Parte del laboratorio se movió a trabajar con ese virus. Yo seguía trabajando con virus animales, pero ya empezamos a interesarnos mucho más en la interacción entre el coronavirus y el hospedador, por qué causan enfermedad, por qué causan la enfermedad que causan. Teníamos también durante un tiempo, y durante ese tiempo yo lideré esa parte de los proyectos, un enfoque aplicado, el utilizar este coronavirus porcino como vector para proteger frente a otras enfermedades virales, en este caso que afectaban al ganado porcino, eran enfermedades importantes en sanidad animal. Ese área de trabajo, digamos que se separó un poco ya en el año 2014 y ya nos enfocamos todos en interacción virus-hospedador. Fundamentalmente, mi trabajo en concreto y las líneas de trabajo que yo he llevado, que yo he dirigido, las tesis que yo he dirigido, se enfocan en factores virales que tienen un papel en la patogenia de los coronavirus, en que causan enfermedad.
Y bueno, hemos estudiado distintos, mucho trabajo se ha centrado en una de las proteínas virales, la proteína de la nucleocápsida, es muy importante, es absolutamente necesaria para que el virus se multiplique, pero a la vez tiene mucha importancia en la interacción con el hospedador y es un desafío porque no se puede modificar fácilmente, no se puede eliminar del genoma viral. Pero bueno, pues como tenemos este sistema de ingeniería, podemos hacer algunas cosas y podemos saber con qué interacciona en la célula hospedadora y esa línea de trabajo actualmente ha derivado en una parte que tiene que ver con las estructuras de RNA proteína que se forman en la célula infectada y cómo eso tiene que ver con la virulencia del coronavirus. Esto es simplificando muchísimo la trayectoria y, digamos, y las líneas de investigación que se han seguido, que he seguido yo en concreto en el laboratorio. Ay, doctora, muy interesante. ¿Y cómo ha ido cambiando usted y ajustando todo el conocimiento que ha ido adquirido? Sí. Y doctora, en el caso, pues creo que es algo muy importante que a nuestra audiencia le va a gustar conocer. Al momento de que llega el coronavirus en el 2010, a finales del 2019, ¿qué fue lo que usted pensó o sintió al ir trabajando desde antes con este virus y ver que en realidad pues fue mortal y ocasionó una pandemia? Bueno, la verdad es que en un primer momento nosotros, obviamente, como personas que trabajamos con coronavirus, estábamos muy interesados, lo seguíamos muy al día, pero lo cierto es que en un primer momento pensamos que iba a haber sido como las otras epidemias que habíamos vivido, la del SARS de 2003, que acabó en unos 8 meses, y la del MERS, que no ha terminado porque el virus se sigue diseminando, pero se puede controlar la infección, se puede controlar la transmisión y afortunadamente de momento pues está bastante controlado y localizado. Y entonces, en un primer momento, aunque seguíamos el virus y, por supuesto, lo primero que pensamos es tenemos que hacer un sistema de ingeniería genética para este virus porque puede ser muy importante y ahí es donde enfocamos nuestros esfuerzos primeros, pero digamos que pasó un poquito de tiempo hasta que ya nos dimos cuenta de digamos, lo que era esto, la pandemia, lo que suponía. Nos sorprendió mucho, siempre lo digo, nos sorprendió mucho el comportamiento de este virus en la transmisión desde personas asintomáticas. Eso ha marcado una diferencia muy clara frente a los que ya conocíamos. Y muy pronto también dijimos, vamos a utilizar este sistema de ingeniería genética para generar vacunas. No solo ya estudiar el virus y conocer cómo causa la enfermedad, que eso también lo seguimos haciendo, sino vamos a generar vacunas con todo el conocimiento que tenemos, con las vacunas que hemos desarrollado previamente frente a este virus. Y en ello estamos todavía. No hemos sido los más rápidos, no hemos sido los primeros, pero bueno, estamos en ello y tenemos muy buenos datos que nos hacen ser muy, muy optimistas. Ay, no, qué bueno, doctora. Y sí, o sea, esta pandemia en teoría ya dejó de ser pandemia, pero sigue el virus pues en nuestro día a día. Así que no hay que bajar la guardia con esto y seguir con esas investigaciones. Sí, sigue circulando. Eso es nosotros, nuestra impresión con lo que sabemos, con lo que estamos viendo, es que vamos a estar conviviendo con este virus durante unos cuantos años. Afortunadamente, las vacunas han funcionado muy bien, ya no es lo que era en el sentido de muertes, etcétera, pero bueno, las infecciones siguen dándose. Y todos conocemos de vez en cuando casos muy cercanos de he cogido coronavirus. Bueno, pues nada, pues me tengo que volver a poner la mascarilla durante un tiempo para evitar contagiar al resto, ¿no? Y una cosa que nos preocupa ahora, no es que nos preocupe, sino que creemos que parte de los esfuerzos, y de hecho parte de los esfuerzos de nuestra investigación ahora van ahí, es estas secuelas que quedan después de la infección de coronavirus, que de momento hay muy poca información. Se sabe que están, pero se entiende muy poco de los mecanismos moleculares por los que sucede y se entiende muy poco, por tanto, cómo combatirlas o cómo prevenirlas. Entonces, parte de nuestra investigación también está dedicada a eso, que es algo que se ha dado con este virus y no se daba con los coronavirus anteriores. Ay, doctora, todo este tema me impresiona demasiado y creo que también a nuestra audiencia le va a encantar conocer y acercarse un poco más porque, como usted dice, muchas veces o muchas partes son de ignorancia, o sea, sabemos que está el virus, pero hasta ahí no conocemos más, así que qué bueno que tenga este espacio y el tiempo para podernos contar un poco acerca de esto. Muchísimas gracias. Nada. Y doctora, pasando un poquito más a
a otro tema. ¿Usted desde niña quiso ser investigadora? ¿O en qué momento fue el momento que dijo, este es mi camino? Pues es muy gracioso, porque yo desde pequeña, siempre, desde muy pequeña, desde que tengo recuerdo, siempre he querido ser maestra. Siempre. Esa es mi vocación. De hecho, en realidad disfruto mucho de la parte docente que tiene también la carrera investigadora, no solo de docencia de nuevos investigadores, sino, bueno, pues participo activamente en la docencia en la universidad, en lo que puedo. No soy docente full time, digamos, pero bueno, pues si puedo, sí, siempre me gusta. Yo desde pequeña siempre quise ser maestra. Y es muy gracioso porque, bueno, aquí en España, por lo menos en el momento en el que yo estudié, había un punto durante el instituto, ya en la educación secundaria, en la que uno tenía que decidir si elegía ciencias, letras. Y yo en aquel momento, como quería ser profesora, pues no sé, por lo que yo pensaba, por lo que me había llegado, yo escogí letras puras. Y fueron mis profesores que me dijeron, ¿por qué escoges letras puras? Y dije, bueno, pues porque quiero ser maestra. Y me dijeron, ¿y por qué no eres maestra de ciencias? Eres muy buena en ciencias, ¿por qué no? Y en ese mismo momento dije, vale, y cambié de letras puras a ciencias puras, o sea, los extremos completamente. ¿Sí? Sí. Y yo seguía con la idea de ser docente, de ser maestra, seguía con la idea, pero luego ya empecé la carrera de químicas, ya empieza uno en laboratorio y aquello ya me picó el gusanillo. Ya empecé a pensar, pues esto del laboratorio me gusta mucho la parte creativa que tiene, me gusta mucho la parte que tiene de pensar, experimentos, de descubrir cosas. Y claro, cuando ya luego dentro de químicas escogí la especialidad de bioquímica y biología molecular, ahí ya dije, sí, yo quiero trabajar en un laboratorio. Me encanta esa parte, me encanta esta parte creativa, me encanta esa parte de descubrir cosas. Es un trabajo que también a la vez, pues todos sabemos, ¿no? Que no es siempre agradable porque lo normal es que no salgan las cosas, no que salgan, pero es tan gratificante cuando sale que sí, me encantó. Y en ese momento fue cuando ya decidí, sí, voy a seguir, digamos, la línea académica, voy a entrar a un laboratorio, voy a hacer la tesis. Después de la tesis tuve un momento en el que dije, bueno, sigo en la academia, paso a la empresa. En España en aquel momento era muy complicado trabajar en empresa en ciencia porque no había tantas opciones y seguí la carrera postdoctoral y también hay que reconocer que yo considero muchas veces que tuve suerte porque caí en un muy buen laboratorio con un tema apasionante donde siempre se me ha apoyado mucho desde el principio. Esto es muy importante, hay que tener también apoyos que permitan a uno desarrollarse como científico. Sí. Y ya el resto es historia. Síguenos para la segunda parte. Órale, doctora, no, pues sí tiene una gran trayectoria. Y hablando de laboratorio, no sé si ha tenido oportunidad de visitarnos acá en México, No. pero sí nos gustaría, pues la mayoría de los miembros de la SOCIVI somos pues, mexicanos y nos gustaría conocer un poco acerca de los laboratorios que tienen por allá, su infraestructura, cómo se desarrollan los equipos, el recurso que tienen. Sí, bueno, lo cierto es que en el centro en el que yo trabajo, el Centro Nacional de Biotecnología, que ya tiene bastantes años, ya tiene 30 años, es un centro que ya... pero yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba estudiando la carrera que lo estaban construyendo en el campus, o sea, que recuerdo cuando todavía no estaba, pero lo cierto es que ya tiene un tiempo. Pero es un centro que a pesar de la edad que tiene y los años que tiene, pues lo cierto es que tiene grupos muy buenos de investigación. Es un centro que es multidisciplinar en el sentido de que hay temáticas muy diversas. Hay otros centros en España son más enfocados pues, a una sola temática, cáncer o por poner un ejemplo, ¿no? En el nuestro pues se hace desde biología molecular celular, virología, trabajos de biotecnología de plantas, biotecnología microbiana, estudios estructurales. O sea, es un entorno muy bueno en el sentido de que es multidisciplinar y siempre es muy enriquecedor
el conocer lo que hacen personas de otras áreas de investigación. Y precisamente por eso y porque compartimos recursos comunes, estamos, considero yo, hombre, siempre se puede estar mejor, pero estamos bastante bien dotados de infraestructuras que son generales, digamos, de uso general para muchas disciplinas. Por supuesto, tenemos microscopios electrónicos de lo mejor, tenemos un sistema estupendo de microscopía óptica y confocal, tenemos servicios de bioinformática que nos ayudan con toda esta, el procesamiento y el entender los datos de las ómicas, tenemos, por supuesto, salas de cultivos, tenemos invernaderos para la gente que trabaja con plantas, en fin, tenemos mucho, prácticamente todo lo que necesitamos. Un aspecto, por ejemplo, importante de nuestro centro que a nosotros nos afecta y que ha sido, por ejemplo, muy importante en el momento de la pandemia es que tenemos laboratorios para trabajar con patógenos, laboratorios de nivel 3 de alta seguridad biológica. En nuestro caso, trabajando con coronavirus humanos que pueden matar, eso es absolutamente fundamental. Si no, no podríamos haber hecho nada del trabajo. Y, de hecho, parte de nuestra contribución durante la pandemia ha sido asesorar a otros grupos que querían empezar a trabajar en estos entornos y querían poner a punto, a lo mejor en sus institutos, este tipo de infraestructura. Es verdad que no es muy grande, es verdad que se podría mejorar, pero ahí está. Claro, todo esto también viene acompañado por un montón de personal de apoyo, personal técnico, que mantiene esos servicios, fundamental. Sin ellos no podemos hacer nada. Personal de gestión, que también es fundamental porque nos ayudan en el día a día. En fin, es un centro grande que es, por ser multidisciplinar, pues está muy bien dotado tanto de personas como de equipos. ¿Que podría mejorar? Por supuesto, pero desde luego estamos en un muy buen nivel. Ay, es muy bonito escuchar eso y como lo comenta, toda la investigación pues es multidisciplinaria y que lo tengan ahí al alcance facilita muchísimo las cosas. Y como lo comenta también, el apoyo de distintas personas, pues sí, todo eso facilita mucho la investigación. Es cierto. No, muchísimas gracias, doctora. ¿Y usted qué opina? Ya es una pregunta un poco otra vez regresando al coronavirus, que es lo como importante también de esta plática. Sí. ¿Qué opina de todas las medidas que se tomaron a lo largo de la pandemia? A ver, es cierto que viéndolo a posteriori, pues siempre uno piensa, se podrían haber hecho algunas cosas diferentes. Pero en ese momento, lo cierto es que en general yo creo que las medidas fueron acertadas. Estábamos en todo el mundo, yo creo, completamente desbordados. Los sistemas sanitarios estaban colapsando porque no podían absorber el número de pacientes que había. Y, por ejemplo, que fue una medida muy, muy drástica, fue una medida que afectó mucho a muchas personas, pero el encerrar a la gente en sus casas, pues eso controló la diseminación del virus y eso está demostrado porque bajaron las infecciones. Es cierto que luego salimos de casa y pues bueno, pues ahí estamos. Pero dimos un tiempo a que todas estas compañías que estaban desarrollando vacunas a velocidades supersónicas pues tuvieran un tiempo ahí, ganaron un tiempo y se evitaron muchas muertes con esas medidas. Entonces, ¿que se podrían haber hecho otras cosas? Seguro. Que esto nos debería haber enseñado que tenemos que hacer cosas antes de que pasen las epidemias también. Pero en aquel momento probablemente la mayor parte de las decisiones fueron las adecuadas. Claro, no es igual en todas las partes del mundo. Digamos que pues ahí cada país tomó las medidas de una manera o de otra. Pero, por ejemplo, yo en concreto en España, que es el caso que conozco, creo que las cosas se hicieron lo mejor que se pudo. Es muy importante también que enseguida, en cuanto hubo vacunas, se animó a la población a vacunarse. En España eso funcionó estupendamente y bajó mucho. Eso ha sido fundamental para controlar la pandemia. Ha sido fundamental. No, doctora, en serio, muchísimas gracias por toda esta información y le aseguro que a toda nuestra audiencia y a los que nos escuchan lo van a tomar de la mejor manera y se van a interesar muchísimo más en este tema.
Así que ya para poder cerrar esta entrevista, no sé si gusta dar un mensaje a la audiencia, tanto relacionado a su investigación o ya a los jóvenes y niños que se motiven a trabajar en la ciencia. Pues mira, vamos a ir con motivar vocaciones científicas, que considero que es muy importante. Sí. Yo animaría a todos aquellos que están, me dedico a la ciencia, no me dedico a la ciencia. La ciencia tiene muchas vertientes, no tiene por qué ser solo laboratorio, pero esta curiosidad, esta creatividad que hay en la ciencia, eso es muy gratificante, eso hay que explotarlo, hay que animarse, puede ser complicado porque muchas veces, ¿no? Tradicionalmente, es que las ciencias siempre son más complicadas. La carrera científica, pues bueno, ya sabemos que también tiene muchos sinsabores y que es complicada, pero de verdad que es un trabajo muy, muy gratificante. El entender las cosas, el comprender el mundo que nos rodea desde el punto de vista más básico, eso es muy bonito. Y yo animo a todo el mundo que se quiera dedicar a la ciencia, que se dedique a la ciencia. Ay, doctora, pues muchísimas gracias y también gracias a investigadores como ustedes, pues tenemos lo que son las vacunas y podemos seguir aquí con vida, si no, no sabríamos qué hubiera pasado en esta última pandemia. Ya. Así que muchísimas gracias y esperemos que también pronto nos visite acá en México. Aquí tiene las puertas abiertas. Y con esto doy terminada esta entrevista. Agradecemos mucho su tiempo, el espacio que nos ha regalado y pues también invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse, a darle like y compartir con este video y que este video y esta información llegue a muchísima más gente y que esté informada. Y no se les olvide que también la SOCIVI es un interlocutor de la biotecnología que acerca la ciencia y a los científicos a la sociedad. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente entrevista. Muchas gracias, doctora. Gracias a vosotros. Estupenda actividad, de verdad. Gracias, nos vemos. Adiós. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!